Bien, tengan muy buenas noches. Como les mencionaba, vamos a dar inicio a lo que es la tutoría de repaso número 2. Actualmente les estoy compartiendo en pantalla lo que es las diapositivas o las láminas que nos quedaron pendientes de la tutoría 2, que es lo que vamos a revisar en este momento. Por favor, cuando les cargue, cuando lo tengan visible, entonces iniciamos. Bien, muchas gracias Virginia. Dice Virginia que ya cargó. Eh, Acá podemos ver, ¿no?, que la parte que nos hizo falta es sobre la guía de las normas APA. Vamos a revisar algunos puntos. La guía está más a detalle, todos los elementos que incluye, dónde están las citas, cómo se colocan las tablas, cómo hacer citas en medio de una oración, cómo hacer citado de párrafo, etcétera, ¿no? Entonces, acá únicamente he resumido, como decir, algunos de esos puntos que están ahí, que considero yo que son un poco más importantes, ¿no? Entonces, ya ustedes se pueden dar el tiempo de ir y descargar el archivo. Ahí lo tienen en la unidad 1. Al final de la unidad 1, ahí está el archivo de las guías de normas APA y lo pueden revisar más a detalle. Esto se lo recomiendo más que todo para el trabajo, que lo revisen, porque no todos utilizamos los mismos tipos de citas, ¿no? Dependiendo de lo que el trabajo de cada uno requiera. Entonces, acá se va a dar una pequeña introducción a lo que son la guía de las normas APA. Comenzamos viendo lo que es la portada. Dice que todos los documentos escritos bajo el estilo de normas APA debe tener una portada. Es decir, que si en alguna indicación de un trabajo a usted le dicen que es bajo normas APA, desde ahí ya va intrínseco el hecho de que debe de hacerle una portada. Aunque en las indicaciones no le diga que debe de ser portada, si dice que debe estar bajo normas APA, tiene que llevar esa portada. Ese es como punto principal de lo que podemos observar acá. También dice se ofrecen dos versiones de portada. Una que está diseñada para estudiantes, donde se agrega lo que es la universidad, el nombre del profesor, en este caso tutor o coordinador, y otra versión que es para profesionales, ¿no?, para escritos que hacen personas que ya están desempeñándose en un área laboral o en un ámbito investigativo, ¿no? Que estas serían personas que envían sus trabajos para ser publicados en revistas académicas o para redacción de libros o artículos, ¿no? Entonces ofrece los dos tipos de portada. En este caso solo vamos a revisar la portada que va dirigida a estudiantes, ¿no? Entonces la portada que va dirigida a estudiantes nos dice que es para trabajos académicos e incluye lo que es el título del trabajo. Lo podemos ir confrontando directamente con el ejemplo. Aquí aparece la imagen. Obviamente, aquí en la imagen no aparece lo que serían los datos de la universidad, que arriba ya los mencionan, lo que sería el encabezado, que en este caso es universidad, facultad, carrera, y luego ya iría lo que es el título del trabajo. Luego iría lo que, perdón, lo que es el nombre del estudiante. En este caso, a veces se les solicita en las indicaciones a ustedes que coloquen el carnet. Entonces pueden hacerlo a la par o pueden hacerlo en un apartado abajo, siempre iría dentro de los datos, ¿no? Y también aquí nos podemos ver que aparece lo que es el nombre de la universidad y el curso. Originalmente, a veces, en la mayoría de trabajos presentados en la nacional, lo hacemos en la parte de arriba, entonces este apartado ya no lo colocaría. Lo podemos hacer arriba o lo podemos hacer en el apartado que iría después del nombre. Y por último tenemos el nombre del profesor o del tutor o del coordinador, y al final tenemos la fecha de presentación. Entonces este es un esquema bastante sencillo que nos sirve para guiarnos si queremos elaborar una portada que cumpla con las características del formato o las normas APA. Entonces eso sería con relación a la portada. Ahora bien, hay veces que nos confundimos entre referencias y citados APA. Creemos que citar
referenciar o el listado de referencia es lo mismo que el citado. En este caso hay que identificar que no. En este caso, cuando hablamos de referencia, estamos hablando de la lista de donde sacaron esas citas. Las citas son las que utilizamos dentro del texto. Ya más adelante vamos a ver unos ejemplos de citado. Aquí nos dice que todos los documentos formales que van con estilo ZAPA deben de contener al final del trabajo lo que es ese listado de referencias, ¿no? Siempre al final del trabajo. Ahora vamos a ver cómo hacer notas al pie de página. Puede agregarse las notas al pie de página o se puede hacer aparte, en una página aparte. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, se está haciendo un citado a pie de página. Si nos fijamos, bueno, aquí el texto está en inglés, colocan un 1, ¿no? Como que si fuera un exponente. Y luego, al final de la página, colocamos ese 1 y colocamos lo que es la cita que está siendo utilizada acá en ese 1, ¿no? A veces, por ejemplo, puede ser una definición, utilizamos un término que no es conocido y lo podemos hacer en la parte de abajo, ¿no? Para establecer lo que es el significado. Entonces, podemos utilizar varias dentro de una misma página. En este caso, en el ejemplo que hemos visto, se han utilizado dos, pero pueden ser más, pueden ser dos, tres o incluso cuatro, ¿no? Dependiendo que tanto usted haya o quiera utilizar este estilo de citado. Esa es una opción. La otra es al final, notas al final. Estas notas no van después del texto, es decir, no es que hago la cita en el texto, le voy colocando los numeritos y en la página siguiente yo tengo que hacer las citas, ¿no? Sino que esto va al final del trabajo. Es decir, durante el desarrollo del texto yo voy colocando 1, 2, 3, 4, todas las citas en ese orden. Y al final, después de las referencias, iría una página donde irían todas esas citas. Por ejemplo, acá aparece la cita que corresponde al número 1, número 2 y así sucesivamente, ¿no? Serían todas las citas que aparecen en el desarrollo del trabajo. Y esto iría al final de la lista de referencias. Es decir, van primero la lista de referencias y luego irían las citas. Es la otra forma de hacerlo. Es decir, lo podemos hacer de esas dos formas. Ahora bien, ¿qué tipo de fuente se utilizará para hacer esta cita? Si nos fijamos acá directamente en el texto, nos vamos a ver el ejemplo. Vemos que el interlineado cambia y la letra es más pequeña. Es decir, por simple inspección, al observar podemos ver que la cita, el interlineado es un poco más normal, es decir, más corto, y el tamaño de la letra es más pequeño. Entonces vamos a ver esas tipos de fuentes y el interlineado, ¿no? Cuando las notas son a pie de página, es decir, cuando están al final de donde se utilizó la cita, que era el primer elemento que vimos, la fuente de la nota a pie de página puede ser más pequeña que la del texto y tener un interlineado diferente, es decir, más pequeño entre líneas, ¿no? Si era 1.5, por ejemplo, el interlineado, le podemos dejar 1, o si era 2, le podemos dejar 1.5 o 1, pero siempre que sea más pequeño que el texto al cual se está haciendo referencia. Por ejemplo, en tu texto estás utilizando interlineado doble y el tipo de letra Times New Roman y tamaño 12, ¿no? Puedes usar una fuente tamaño 10, es decir, que la letra sea más pequeña, y un interlineado sencillo. En este caso, si el interlineado es doble, podemos poner 1.5 de interlineado o incluso podemos poner 1 de interlineado. Ahora bien, si las citas están al final del documento, así como lo veíamos en este ejemplo que les estoy mostrando en pantalla, así como lo veíamos acá, si está al final del documento, en este caso debe conservar la misma fuente y el interlineado debe ser doble, utilizando en el texto original. Por ejemplo,
Si en el texto yo utilicé interlineado 1,5, el doble sería 3. En las citas al final de la lista de referencias se tendría que utilizar el doble de interlineado y el mismo tipo de letra y el mismo tamaño de letra. Entonces son las dos opciones con respecto a si se hace a pie de página o se hace al final del listado de referencias. Ahora bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran expresar. Pueden hacerlo. Si hay alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, no duden en interrumpirme, que yo les voy a dar el espacio para que lo puedan expresar y vayamos dando respuestas si es que van surgiendo algunas dudas. Bien, vamos a ver cómo citar tablas. En este caso, para el desarrollo del trabajo que vamos a realizar, probablemente ustedes utilicen tabla. Puede ser para presentar datos, tal vez en el análisis de resultados se suele utilizar bastante lo que es tablas de frecuencia, o incluso si dentro de su trabajo hay alguna tabla que tiene datos importantes para la realización de su trabajo o para reforzar el desarrollo de este, puede ser citado de tablas. Solo que hay que tener en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, todas las tablas deben de ir numeradas, ¿no? Obviamente aparece la primera tabla en el trabajo, será la tabla 1, después aparece otra, será la 2, 3 y así, ¿no? Todas las tablas deben de llevar una numeración. Ahora bien, todas las tablas tienen que tener lo que es un título. Por ejemplo, si la tabla habla de el índice de pobreza, por ejemplo, en el país o el índice de desempleo o algo por departamentos, entonces hay que poner un título que describa qué contiene esa tabla, es decir, qué datos están en esa tabla. Luego debe tener lo que es un encabezado. En el encabezado podemos ver que las letras están en negritas, mantienen exactamente el mismo tamaño, pero está en negrito. Y luego tenemos el cuerpo de la tabla, ¿no? Que eso ya depende de cada uno de ustedes cómo la van a diseñar o si ya están utilizando una tabla que previamente alguien más ha hecho, ¿no? Entonces, al final lleva una nota que es explicando qué se muestra en la tabla. Por ejemplo, podemos ver acá en el ejemplo que nos dice, nota, esta tabla muestra cómo cambian las cantidades de niñas embarazadas de acuerdo a la zona donde viven y, por lo tanto, del estrato social. Es decir, es una explicación de lo que se está leyendo en la tabla. Entonces, estos son los elementos que contiene cómo referenciar una tabla utilizando formato APA. Normalmente se establece que todas las tablas deben de ir centradas y que son al mismo tamaño. Por lo general en los trabajos de tesis les hacen esa observación o se hace esa observación, ¿no? Que todas las tablas deben de ir centradas y que deben de ser del mismo tamaño, pero en el formato APA original no necesariamente es así. Ahí, si ustedes bajan la guía de normas APA, en este caso son para tablas largas o tablas anchas, los elementos que estamos revisando acá, pero ahí le hablan más a detalle si son tablas cortas o el tipo de tablas que se están utilizando, pero por lo general las tablas que con mayor frecuencia aparecen en los trabajos de investigación son tablas de resultados que llevan bastantes datos y son tablas anchas. Entonces, por esa razón, en este resumen que estamos revisando el día de ahora, es que se les ha agregado el ejemplo de tablas anchas. Ahora bien, vamos a ver citas con menos de 40 palabras. Hay dos formas de citar. Citas que tengan menos de 40 palabras y citas que tengan más de 40 palabras. Ahora bien, dentro de las citas que tienen menos de 40 palabras, existen dos formas de hacerlo. La primera, si la cita está en medio de una oración. Y la otra, si no está dentro del cuerpo o el desarrollo, en ese caso, de la observación. Si vemos acá el ejemplo,
Aquí dice Freud, perdón, interpretando los resultados, Freud sigue y ahí dice por lo tanto, abajo, ¿no? Es decir, la cita, en este caso o en este ejemplo puntual, está dentro de una oración. Entonces, ahora bien, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin usar cursiva. Es decir, únicamente se escribe entre comillas y sin utilizar letra cursiva. A veces cometemos el error de que para hacerlo llamativo lo colocamos entre comillas, lo ponemos negrito, lo ponemos cursivo, pero en realidad norma Zapa solo nos establece que hay que ponerlo entre comillas. Ahora bien, en el caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, que es lo que les mencionaba, luego de encerrarla entre comillas, anote inmediatamente la fuente entre paréntesis y continúe con la oración. En este caso, la fuente es la página 421, es decir, de esa página se sacó lo que es esa cita y se continuó con la oración. ¿Por qué no se colocó quien lo decía acá? Porque normalmente a veces solo colocamos las comillas y aquí ponemos Freud 1915, por ejemplo. Pero acá no, aquí ya se había colocado a quién se hacía referencia, pero era porque para motivos de redacción, como estaba dentro de una oración, se había colocado, ¿no? ¿Qué sugería Freud? Entonces no había o no hubo esa necesidad de hacerlo de esa forma. Dice acá que no se debe emplear ningún otro signo de puntuación después de los paréntesis, a menos que la oración lo requiera. Es decir, en este caso se colocó una coma acá porque la oración así lo requería, pero normalmente si no se requiere en la oración, es decir, en la sintaxis que va siguiendo la oración, entonces no se coloca ningún signo de puntuación. Entonces ahí estaría el ejemplo de citar menos de 40 palabras dentro de una oración. Ahora vamos a ver cómo citar fuera de la oración, es decir, si no está dentro de una oración. Si la cita aparece al final de una oración, se cierra eh, se cierra el pasaje citando entre comillas, cita la fuente entre paréntesis inmediatamente después de las comillas. Si nos fijamos acá, aquí sí aparece Freud, el año 1915 y la página. Si nos fijamos, la cita en este ejemplo es la misma, solo que en el primer caso, como se encontraba dentro de una oración y para efectos de la oración, se había colocado a quién se hacía referencia y el año, y al final solo se colocaba la página de la cita. En este caso no, como se finaliza con esa cita, hemos colocado a quién estamos haciendo referencia, el año en que se produjo y en la página en ese caso. Entonces ahí estamos viendo cómo varían los elementos, si está dentro de una oración o si está al final de esa oración. Ahora bien, ¿cómo citar un texto que tenga más de 400 palabras? Bien, citas con más de 400 palabras. Las citas de más de 40 palabras, perdón, se escriben aparte del texto, con una sangría, sin comillas, sin cursiva y con interlineado doble. Es decir, si el interlineado que estoy utilizando en la redacción de mi trabajo es 1.5, el interlineado doble sería 3, ¿no? Entonces, en este caso, no se escribe entre comillas y se deja una sangría de 1,27 centímetros, ¿no? Para realizar la comilla. También nos dice que al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Si nos fijamos, todo esto sería la cita. Aquí yo coloco punto, es decir, ahí termina la cita y luego coloco a quién estamos citando, ¿no? Que en este caso sería siempre Freud 1915, la página de las 50 a las 51, ¿no? Eso cuando son citas que tienen más de 40 palabras. Como les menciono, ustedes pueden revisar detenidamente lo que es la guía Normas APA. Ahí incluso nos da más ejemplos, incluso hay unos enlaces para ir y ver más ejemplos en la página web.
por si no nos queda claro con los ejemplos que proporciona la guía como tal. Ahora bien, hablábamos de referencias, ¿no? Que cuando se hace citado APA, siempre al final debemos de colocar lo que es las listas de referencias. Ya vimos cómo es la referencia. Ahí hemos visto la diferencia entre las citas que son dentro del contenido del trabajo y las referencias que serían las que van directamente al final, ¿no? La lista de referencias debe iniciarse en una nueva página separada del texto, es decir, si yo termino a media de una página mi ensayo, por poner un ejemplo, la lista de referencias tendría que ir en la siguiente página inmediata. El título de esta página debe ser referencias y debe estar centrado en la parte superior de la página. La palabra referencia debe ir en negrita, no debe subrayarse y tampoco debe de llevar comillas en el título, ¿no? Todo el texto debe estar a doble espacio, al igual que el resto de tu ensayo. Además, cada entrada en su lista de referencias debe tener una sangría francesa a media pulgada, que sería 1.20, bueno, 1,27 centímetros del margen izquierdo. Y nos proporciona acá lo que es un ejemplo. ¿No? Tenemos aquí la primera referencia. Al pasar al siguiente, tenemos ¿no? guardar esa media pulgada que es el 1,27 centímetros. Y ahí aparece ¿no? ese ejemplo. Ahora bien, ¿qué estructura, viendo esto, qué estructura debe de llevar lo que es la referencia o todas las referencias? En este caso, primero va lo que es el nombre del autor, luego va lo que es el año o la fecha eh, de la información, el título de la información y al final la fuente de información, en este caso. Ahora bien, pero ustedes pudiesen preguntarse, ¿qué pasa si alguno de estos elementos falta? Es decir, no siempre vamos a encontrar bibliografía que cumpla con esta estructura. Entonces, muchas veces puede ser que falte el año de la publicación, que falte el editorial o que falte la información de la fuente y entonces puede que tengamos problemas, ¿no? Ahí en el material, en la guía, aparece ese caso, el hecho de que falte uno de esos elementos y nos da eh, varios ejemplos. Tenemos que abrir la página web y ahí nos va, por ejemplo, si falta el nombre del autor, cómo se debe de hacer la cita, si falta la publicación, cómo se debe hacer, y así nos va explicando cada uno de esos elementos. No lo agregué acá porque era bastante información y pues ahí depende de cada caso puntual, ¿no? Por ejemplo, si alguno ha tenido algún problema o con alguno de esos elementos, creo que ya han aprendido así un poco de forma intrínseca, ¿no? El hecho de practicando uno va aprendiendo, ¿no? Entonces ahí aparecen esos ejemplos. Yo los invito a que si tienen algún problema con alguna cita, vayamos y veamos esos ejemplos para que vayamos aprendiendo, ¿no? A realizar una correcta lista de referencias. Y con esto terminábamos lo que es las diapositivas que corresponden al- a la tutoría 2. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que les haya surgido o que quieran que revisemos algo. No sé si hay alguna duda con respecto a los materiales, si hay alguna consulta, podemos aprovechar el espacio en este caso. Les dejo el espacio para que, no sé si quieren revisar tal vez las indicaciones del, eh, del primer avance del trabajo que están realizando, alguna duda que les haya surgido. Tendríamos ese espacio ahorita para que puedan expresar sus dudas o opiniones. Buenas noches. Sí, buenas noches. Fíjese que me ha surgido una duda. Yo cuando hago los trabajos, no sé si le comenté la vez pasada que automáticamente en Word tiene una lista, tiene una parte que dice referencias, creo yo. Sí, Y sí. ahí voy insertando la cita,
sea, si es de, Ujú, por ejemplo, de un libro, y me da ujú. los campos que tengo que llenar y ya al final, cuando ya termino mi trabajo, solo agrego la Genera tabla que me las muestra. referencias. Ajá, ajá, no Sí. sé si debo modificarle algo o así está bien como lo pone Word, No, así porque está él bien solito me lo porque genera. sí, lo que hace Word es que utiliza nada más los campos que usted agrega. Por ejemplo, usted agrega el Ujú, nombre del autor ujú, y todos esos campos y genera ajá, automáticamente. Lo que ajá, porque estamos sí, viendo, ajá, sí, ahí no habría sí, ningún problema. sí, porque eso estaba viendo que dice el espacio que tiene que llevar, va, y la sangría que tiene que ocupar, pero mm, no me he fijado cómo lo hace Word. No sé si lo hace No, así es que como dice en la APA. sí, es que como en APA le aparecen varios tipos de referencias. Ujú, Entonces, aquí hemos visto uno nada más, mm, ahí le aparecen muchísimos otros, como les sí, mencionaba, cuando faltan elementos, aparecen una serie de ejemplos de cómo se hace, no se maneja ah, la misma estructura. Y Word lo que hace es eso, que ya tiene prediseñado esos elementos y cuando falta uno, pues lo organiza ujú. de esa Sí, forma. porque ahí le di dar como las opciones, por ejemplo, APA, en este Ujú, caso sexta edición, no séptima edición, ujú, están a Chicago, están todos. Entonces usted selecciona la que debe, la que quiere ocupar. Por ejemplo, la APA. La vez pasada nos pusieron a citar en un trabajo, no me acuerdo que era Chicago o no sé qué, pero ujú. era donde aparecen solo los numeritos, no aparecen los nombres de los autores, sino que solo los numeritos, Sí, pero era bien, bien complicado porque no entendía yo cómo lo iba haciendo, sí, pero al final él me lo jaló y él lo hizo, él lo organizó, lo organiza de un solo. Entonces yo tenía la sí, duda si estaba bien así como siempre que encuentro una información de un solo lo voy citando y lo voy metiendo ahí para que sí. no me cueste y al final solo lo inserto. Sí, con lo que deben de tener cuidado, bueno, en su caso particular, sería con la forma de citar dentro del texto. Porque ya da como una prediseñada, ¿verdad? Ajá, Él sí, guarda ya, una prediseñada. Ajá. ajá, Y si uno sí. tiene que Entonces, adaptarla a la japa, ¿verdad? correcto. Sí, como Ah, eso ok. depende de la redacción, Ujú. Sí, la sí, forma sí. en que usted redacte y ahí depende el tipo de citado que va a Sí, utilizar. sí, yo siempre En la eso sí, quito la cita y sí, la hago yo sí, para que sí, no. ahí sí debe tener cuidado. Ajá. Va. Pero creo que por lo demás, Ah, pues sí, no, muchas gracias. no de nada. No sé si alguien más tiene algún comentario o algo que le gustaría que revisemos, alguna duda que haya surgido. Como les mencionaba, las notas del ensayo uno ya se encuentran en plataforma. Siempre, ¿verdad? Quizás sugerirles el hecho de que leamos la rúbrica antes de realizar el trabajo o durante se desarrolla el trabajo para que tratemos de apegarnos lo más posible a los elementos que pide la rúbrica, ¿no? Porque muchas veces se cometen errores por no leer lo que se nos está solicitando. A veces solo leemos las indicaciones y no leemos la rúbrica. Como les mencionaba en la tutoría uno en mi caso yo me apego o trato de apegarme al 100% a la rúbrica y pues para que salgan bien, que el consejo es que tratemos de apegar todos los trabajos a lo que se solicita, tanto en las indicaciones como en la rúbrica. Con el formato, si se pide en PDF, en las indicaciones ahí aparecía, por lo menos en el ensayo, de que si se enviaba, perdón, en otro formato se iba a penalizar con un punto, ¿no? Entonces, leer esos pequeños detalles en las tareas, por ejemplo, y tratar de corregir. No sé si hay algún comentario.
¿Alguna sugerencia, El, algo que quieran? Hola, sí. yo, de nuevo, ¿en qué formato era el ensayo? ¿No era en PDF Sí, o en en Word? PDF. En PDF era. Y yo lo mandé en Word quizás, no me acuerdo. Yo no recuerdo en sí, pero sí creo que hubieron 3 compañeros que lo enviaron en Word. Por eso Creo mencionaba que en ese yo caso. fui una de ellas, Ajá, hay que tener porque creo cuidado, que la pues. rúbrica decía que menos un punto por el formato. Ah, pues sí. Sí, es que ahí aparecían las indicaciones. Así que No, tocó no, aplicar. pues sí. Pues para la Entonces, otra vez vamos a leer las indicaciones. ajá, hay que tener cuidado en las indicaciones para solventar todas esas cositas que vayan surgiendo, ¿no? No sé si hay algo entonces que quieran que revisemos, pueden proponer o pueden comentarme cómo van con el desarrollo del primer avance, y si les puedo ayudar en algo, si tienen alguna duda en cuanto a eso. Bien, hola, Bueno, buenas hola, noches. hola. Sí, buenas noches, dígame. Sí, le quiero hacer una consulta. Sí, No diga. sé si en esta asignatura hay grupo de WhatsApp. Sí, se creó grupo de WhatsApp. Hola. Eh, sí, le digo, sí, se creó grupo de Sí. WhatsApp. Si usted no envió el Ah, número, sí, me yo lo no estoy puede, agregando. me lo puede mandar si gusta por este medio y me escribe su nombre y la voy a agregar ahorita para que no se me olvide agregarla después. Perfecto. Entonces escríbame acá su Vale. número y su nombre y con gusto la agrego. Bien, si no hay más dudas, si no hay comentarios, lo dejaríamos hasta acá. Voy a detener la grabación. Le agradezco por la puntualidad, por haber estado presentes. Y cualquier cosa, pues pueden contactarme por cualquiera de los medios habilitados. Les deseo una feliz noche. Muchas gracias.